La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz. La paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz. Comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos compró, nos dio luz y libertad. Sí, realmente en Jesucristo hemos encontrado la paz, la libertad para nuestro ser. Por eso siempre reconocer a nuestro Señor como único Salvador de nuestras vidas. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia o Misión Buenas Nuevas La Paz. Y pueden enterarse de las distintas actividades que se tiene aquí en la iglesia, así como ayer también se realizó la actividad realmente muy hermosa, ¿no? Donde muchos jóvenes participaron. Y también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante Jerusalén Radio, la emisora que está a las 24 horas del día llevando la palabra y el evangelio. Vamos a orar esta mañana. Vamos a invitar a hermano René Calle, el cual nos va a dirigir en esta mañana en oración y podamos estar atentos. Buenos días, hermanos. Oremos. Dios Padre Señor, agradecidos una vez más porque grande es su amor y su misericordia para con todos cada uno de nosotros. Este tiempo está trabajando fuertemente por medio de las actividades, también extendiendo su santo evangelio, Señor, y
Ese es el propósito de la iglesia, Señor, que también la iglesia, los hermanos y miembros podamos trabajar juntos, unidos con un solo corazón, Señor. La iglesia en Bolivia va creciendo, Señor. La iglesia en el mundo se va multiplicando porque este evangelio se va difundiendo y entonces vendrá el fin. Padre, para este propósito nosotros debemos prepararnos, debemos llenarnos de su corazón, Señor, para transmitir este corazón tan bello, tan hermoso, Señor. Encomendamos en sus manos este día, Señor, todo este culto, la actividad, la visita de todos los jóvenes, Señor, y así, Padre Santo, nuestro corazón dispuesto para oír su palabra. Agradecemos una vez más, Señor, todo esto. Encomendamos en el santo nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Sí, realmente Dios está trabajando fuertemente en este tiempo, ¿no, hermanos? Por eso Dios quiere que tengamos el corazón unido entre todos los hermanos y avanzar firmes y adelante. Vamos a dar paso a los testimonios de los hermanos que están para testimonio. Hermana Marta Villa, por favor, puede pasar. También recordamos a los hermanos, ¿no?, poder apagar sus celulares para poder escuchar con atención y pasar a los asientos de adelante para que los hermanos que vienen llegando también puedan acomodarse libremente. Sí. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. De verdad, yo estoy agradecido a Dios, casi como que muchas veces uno no quiere salir a testificar así. Pero doy gracias a Dios. Desde el día que Dios me encontró, ¿no?, para dar sentido a mi vida, ¿no? De verdad, cuando yo no he sido encontrado por Dios todavía, vivía así mi vida sin sentido, ¿no? Y mi vida ha sido dirigido por mí mismo, como yo quiero, así, pero esa vida desordenada yo vivía antes de recibir la salvación. Son muchos años que Dios me da la gracia de vivir, ¿no?, en este camino que Dios me encontró, me llamó, ¿no?, me buscó. De verdad, yo podía, como ayer mismo, confirmar, ¿no?, llegando Jesucristo en mi vida, ¿no?, dio sentido a mi vida, ¿no? Aún así, mi corazón rebelde, siendo un polvo, ¿no?, ¿qué sentido tiene, no? Yo podía descubrir mi corazón un día, ¿no? Y de verdad empecé como cada vez cuando infrinjo, ¿no?, a través, pienso en mi pensamiento, acepto, solo sufro nomás. Solo más pensamiento, escuchando, solo uno sufre. Eso había descubierto yo en este tiempo, ¿no? Y también, ¿no?, por la palabra, Dios me permite la gracia de poder vivir delante de mí. Delante de Él podía ir viviendo. ¿Cuántos años no puedo agradecer yo a Dios? Dios me ha permitido 5 hijos, más mi esposo que ya está en la presencia del Señor. Puedo agradecer a Dios. Aún Dios me da la gracia de poder conservar mi vida en este lugar, escuchando su palabra, escuchando, ¿no?, cada testimonio que Dios me da, ¿no? Y por eso yo puedo estar agradecido en este tiempo. Y también, ¿no?, dentro del Evangelio, cómo Dios me manda, ¿no? Aunque muchas veces mi ser dice, ¿no?, ¿tú quién eres, no? Sí, soy un polvo de la tierra. ¿Qué sale de mí? Lo malo. Pero el polvo de la tierra, no. ¿Cuál es, no? Yo podía, como el año pasado teníamos la promesa, ¿no?, semejanza de Él. Entonces, ¿de dónde Dios me tomó para dar sentido a mi vida? Decía yo, ¿no? Me preguntaba, pero también algunas veces me veía en la cárcel, ¿no?, como compartiendo. Yo me miraba, mi ser se volcaba
¿tú quién eres? ¿Tú por qué estás enseñando así, no? Pero yo podía agradecer a Dios. Solamente eso es la gracia de Dios quien me permite. Muchas veces así también en el auspicio, ¿tú quién eres, no? ¿Por qué estás así andando así, no? Pero yo puedo agradecer a Dios, ¿no? Realmente Dios me enseñó en este tiempo del Evangelio, después que me he encontrado Dios, me enseñó a bajar mi corazón. Yo vivía altivamente con mi conocimiento, solo podía sufrir, solo yo sola nomás, pero Dios está ahí, ¿no? Nunca me abandonó Dios. Por mi propio pensamiento yo me alejaba nomás, dejaba la palabra, yo sola sufría nomás. Más pensamiento llega, ¿qué hace uno? Solo sufre. Eso había descubierto yo. Mejor es solamente quien te dirija. Dios me había puesto como mentor, ¿no? Pastor, de tan lejos viene y de verdad, ¿no? ¿De dónde trajo para que nos guíe? Pero muchas veces mi corazón no podía como entender, ¿no? Pero yo solamente podía como en este tiempo, ¿no? Descubrir cuánto, como decía, hay un testimonio que sabía decir, ¿no? De verdad nosotros recibimos en la cabeza muchas cosas, pero tan cerquita al corazón no puede llegar, ¿no? Y de verdad yo puedo como decir, ¿no? Pasan los años, un año pasa, 2 años pasa, 3 años pasa, aún mi corazón sigue siendo rebelde así, ¿no? Sigue siendo, escuchando, ¿no? Consejos de mi propia mente, así, yo mismo nomás. Por eso yo podía descubrirme de verdad, ¿no? Cuánto, hasta el día de mi muerte Dios me va a dar la gracia de poder aprender, ¿no? ¿Sí? Eso yo podía descubrir. De verdad mi ser es muy malvado, sin Dios nada yo puedo hacer. Por eso lo está escrito, la palabra dice, sin Dios nada podréis hacer, dice, ¿no? Si no descubre tu corazón, de verdad no puedo también, hermanos, ¿no? Recordando la palabra donde dice, ¿no? Descúbrase lo seco, dice, ¿no? En Génesis, en el primer libro habla eso. Yo casi no entendí en principio, pero después podía decir, de verdad podía descubrir mi maldad, ¿no? Cuán malo soy yo, pero Dios tuvo mucha misericordia, me encontró, no, aunque yo quería, ¿no? A un principio, yo puedo contar mi testimonio muy grande, hermanos, ¿no? Y de dónde Dios me sacó, qué cosas me ha hecho pasar, ¿no? De verdad yo puedo como agradecer, aún estoy en vida, tengo mis hijos, puedo ver cómo ellos están viviendo, veo mis nietos también, ¿no? Gracias a Dios, por un nieto, Dios también, 5 nietos me manda ya, yo puedo agradecer a Dios y una nieta. Y aún, ¿no? Yo me sorprendo aún un día así, ¿no? Ya mamá, feliz cumpleaños, 60 ya tienes, me dice. 60, yo no quería descubrir eso, ¿no? Y un dolor aceptar que uno tiene 60. Así. Mi papá ha muerto con 38, mi mamá ha muerto con 47 y yo, ¿por qué 60 así, no? Y podía yo como agradecer a Dios, solamente, ¿no? A Dios por darme, ¿no? Sentido y por cambiar mi destino de la vida que Dios me dio. Por eso yo puedo agradecer a Dios. Realmente yo no soy nada, ¿no? Siendo nada, siendo rebelde, Dios me guardó, me cuidó, me encontró. Por eso yo puedo agradecer a Dios. Realmente no sin Dios, ¿qué hubiera sido mi vida y qué hubiera sido la vida de mis hijos, ¿no? Eso yo puedo agradecer, sí. Únicamente por Dios mis hijos están bien. Puedo agradecer que Dios me dio unos hijos muy maravillosos, preciosos Dios me dio. Agradezco a Dios, hermanas, y solo eso quería compartir, de verdad, ¿no? Gracias, hermanos, por escuchar. Sí, muchas gracias, hermana. Realmente la palabra y el testimonio edifican, ¿no? La palabra. Vamos a dar paso a un testimonio más. Hermana Natalia Ancalle. Sí, nos va a compartir esta mañana. Sí, gracias.
Buenos días, ¿no, hermanos? Bueno, este tiempo yo podía ver bastante lo que era la obra de Dios, ¿no? Porque en mi vida había mucha dificultad, mucha situación en cuanto a estudios, en cuanto a salud, ¿no? Y mi corazón estaba muy turbado. En mi corazón solo había preocupación. Este tiempo como que en mi vida yo solo quería alejarme, ¿no? Porque en la iglesia pensaba, yo tengo mucho cargo, o hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y luego no tenía tiempo, ¿no? Para lo de SLF me pedían que apoye, pero mi corazón se ponía más duro y solo se concentraba en los estudios, ¿no? Porque yo tomaba cursos de verano. Entonces, en mí estaba, tengo que priorizar, ¿no? Mi curso de verano. Pero ante todo, justo cuando ya estaba por acabar lo que es mi curso de verano, como que yo veía, no sé cómo me irá, ¿no? Era muy incierto. Pero estando un día volviendo de clases, justamente me llamaba así, pastor, ¿no? Yo podía ver ahí la gracia de Dios. Podía ver que como Dios, a pesar de que en mi corazón está el peso de estar aquí en la iglesia, siempre Dios busca a mi persona. A pesar de la situación, a pesar de la dificultad, siempre me llama. Ante cualquier situación veo mucho su gracia, ¿no? Para mí eso era mucha gracia, porque Dios siempre así se acuerda de mí, de mi corazón. Nunca lo deja abandonado, sino que siempre está en busca de mi persona. Este tiempo yo podía agradecer bastante esa llamada de pastor, ¿no? Porque a pesar de que mi situación era para mí difícil, pero viendo el corazón del siervo, yo podía avanzar más, con más ganas. Y estando acá en la iglesia podía recibir más gracia. Porque estando en mi casa o estudiando, no recibía así buenas noticias, solo malas noticias, solo había dificultad. Pero siempre que yo estaba en la iglesia, había esa gracia por parte de Dios, ¿no? Y este tiempo agradezco, ¿no? Como pueden ver acá en el salón, ayer justamente había el World Fest. Yo podía ver que a pesar de que muchos no unimos nuestros corazones, pero Dios permite así que salga todo bien. Venían bastantes personas también, todos los jóvenes y los del curso de gratuito, los estudiantes que venían acá, podían unir sus corazones para avanzar. Realmente yo veía, es muy grande este evento, a pesar de que la ubicación, digamos, no es tan buena, pero Dios permitía que este evento salga muy bien, ¿no? Este tiempo yo puedo agradecer que también los siervos pueden compartir lo que es acerca de mi corazón, ¿no? A pesar de que muchas veces nosotros pensamos, no avanzamos, hay mucha dificultad, mucha situación, pero Dios realmente permite, ¿no? Este año yo quisiera avanzar con lo que es la promesa, ¿no? De lo de la fe. Yo viendo cómo Dios trabaja a través de la fe, puedo ver mucha gracia de Dios en mi vida. También yo pido, ¿no? Eso, oraciones para que todos podamos avanzar este año con esa promesa en nuestro corazón, ¿no? En busca de lo que es la nueva iglesia. Realmente viendo, había muy poco espacio ayer, pero era como que todo Dios permitía. Dios permitía que el evento sea muy grande, Dios permitía que vengan muchas personas, ¿no? Había jóvenes que les encantaba lo que era IYF, entonces trabajando con ese propósito de la fe podemos avanzar, ¿no? Este tiempo yo también quiero ver así la gracia de Dios, cómo Dios también trabaja en mi vida. A pesar de que yo tengo mucha situación, dificultad, o a veces mucho pensamiento entra en mi corazón, pero puedo ver cuán misericordioso es Dios, también cómo trabaja con sus siervos, ¿no? Yo viendo el corazón de misionera, de pastor, puedo ver que siempre busca mi corazón, a pesar de que yo soy rebelde, no hago caso, no me gusta trabajar, pero siempre está buscando mi corazón. Eso es lo que más que todo quería expresar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Natalie, ¿no? Realmente Dios igual trabaja en los jóvenes, quiere trabajar ese tiempo. Y bueno, vamos a dar paso al video promocional de la Universidad Kim Cheon y podamos ver y estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Adelante con el video, por favor. ¿Solo sigues a la multitud? Bueno, si te apegas al status quo, nada cambia. ¿Esto es posible? Si construyes tus propias habilidades, el cielo es tu límite. ¿Piensas que puedes perseguir tus sueños? No, yo voy a construir mi sueño aquí.
Porque nosotros tenemos una universidad que transforma el potencial en posibilidades. Universidad Gimcheon, un nuevo universo de posibilidades. Universidad Gimcheon. La ley de la atracción que mejora tu potencial comienza con un objetivo claro. Nosotros tenemos un objetivo muy claro. Es ser la universidad donde los estudiantes son los más felices. Nosotros creamos un futuro feliz para nuestros estudiantes al guiarlos desde su formación educativa a un empleo satisfactorio a través de una tradición duradera y experiencias acumuladas. La Universidad Gimcheon es el centro de la educación coreana, conectando la región del mundo. Está comprometida con la innovación en educación, gestión y colaboración entre industria y academia. Proporcionaremos apoyo práctico e inquebrantable para convertir a los estudiantes en líderes a nivel mundial. La Universidad Gimcheon es una universidad de 4 años especializada en enfermería y ciencias de la salud, con más de 45,000 alumnos a nivel nacional. Reconocidos por nuestras excepcionales tasas de empleo, somos una universidad integral que posee el mayor número de programas relacionados con la salud. Su conveniente ubicación, con un excelente servicio de transporte y un hermoso campus, semejante a un parque, enriquece la vida universitaria de nuestros estudiantes. Y eso no es todo. La era de la IA. Cultivamos la creatividad y los talentos multidisciplinarios, los cuales nos convierten en una universidad esencial para la comunidad local. Valoramos a cada uno de los estudiantes y los impulsamos a convertir grandes sueños en grandes posibilidades. ¿Cuál es la clave para desbloquear el potencial? El apoyo inigualable al crecimiento. En la Universidad Gimcheon, el aprendizaje genuino nunca termina. A través de la innovación en educación, hemos presentado un sistema superior, autodirigido y centrado en la educación multidisciplinaria. Nuestro sistema académico flexible es personalizado para cada estudiante, equipándolos con habilidades y cualidades que son buscadas por las industrias de la región. La Facultad de Cuidado Humano. Cultivamos profesionales con integridad, habilidades prácticas y un fuerte sentido de propósito. La Facultad de Atención Sanitaria. Pioneros descubriendo nuevos horizontes con tecnología de vanguardia y conocimientos especializados. La Facultad de Enfermería, una institución certificada, prepara enfermeros con liderazgo mundial. La Facultad de Convergencia de Innovación Local fomenta el talento de clase mundial a construir el futuro. Son nuestra comunidad. A través de nuestras 4 facultades, 20 departamentos y una división, los estudiantes nutren sus aspiraciones, donde su admisión los dirige al empleo asegurado, sin problemas, proyectando un futuro feliz. Ofrecemos becas a todos los que se atreven a soñar y los dormitorios del campus, disponibles para acoger a todos los alumnos de primer año. Ofrecen un costo de vivienda muy accesible. Mientras estén estudiando aquí, puede que encuentren desafíos y dificultades, pero si los enfrentan con una mente abierta y con compasión a otros, creo que incluso el estudio puede convertirse en una experiencia que disfrutarán. Habrán altibajos, pero espero que el precioso corazón que tienen ustedes surja y los transforme en estudiantes que contribuirán la próxima generación de una hermosa manera. ¿Qué futuro estamos construyendo con las posibilidades de la Universidad de Gimcheon? Una institución global que intercambia y coopera con las instituciones extranjeras y se proyecta al mundo como el centro de la educación coreana. Como una universidad especializada dedicada al éxito estudiantil, fomentando talentos en la convergencia de la atención médica a través de la innovación digital. Juntos abriremos un universo de nuevas oportunidades en un mundo más amplio, uniendo la región y el mundo como el centro de la educación coreana. Universidad Gimcheon. Realmente, ¿cuántos de los hermanos aquí quieren ver a sus hijos en la Universidad de Corea? ¿No? Muchos realmente recibiendo así la palabra y viajando alrededor del mundo. Ahora vamos a dar paso a este tiempo, ¿no? El grupo Canto de Esperanza nos va a presentar 2 alabanzas. Jesús nunca me abandonará y Tiempo de clamar. Podemos recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
vamos a hacer? Es la pregunta que se escucha a diario en cada lugar. Tristeza, llanto y dolor, impotencia de aún no hallar una solución. Mas ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. No temas, ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que se escucha a diario en cada lugar. Tristeza, llanto y dolor, impotencia de aún no hallar una solución. Ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. No temas, ten valor, nunca desmayes, que hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar.
tardes más. Este mundo nada ofrece, ya lo ves, pues en Cristo encontrarás amor y paz. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Hermano afligido, estás sin Cristo. Vuelve tu mirada a Dios, no tardes más. Este mundo nada ofrece, ya lo ves, mas en Cristo encontrarás amor y paz. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Realmente Dios permite el talento para poder alabar a nuestro Señor. Un fuerte aplauso nuevamente para los hermanos. Realmente la palabra también de esta manera se va difundiendo hacia todo lugar. Sí, este tiempo también vamos a dar paso al grupo Coro Nueva Alegría, el cual también nos va a interpretar dos alabanzas. El himno número 183, Gracia Admirable, y el himno 23, Cuán dulces melodías cantaré. También podemos recibir con un fuerte aplauso y así avanzar, ¿no? Adelante, por favor.
Dulces melodías cantaré, alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Sí, gracias a nuestro Señor que nos permite también este servicio de alabanza, de canto. Es realmente algo que Dios nos da y nos permite para nuestros corazones. De esa manera también se difunde la palabra del Evangelio
con cada evento, con cada actividad que se realiza en su iglesia. Por eso, el unirnos con el corazón de nuestro Señor es muy importante para nuestro ser. Siempre estemos atentos, ¿no? También, como les decía, en Radio Jerusalén también sale, ¿no?, la información cómo se está llevando el culto. Y en las páginas de Facebook, de YouTube, también con la sigla de Misión Buenas Nuevas, de cada evento que se realiza también podemos informarnos. Sí, esta mañana vamos a dar paso a la parte más importante, la cual nos va a compartir nuestro pastor Andrés Lim. Podamos escuchar con atención, hermanos. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí, ¿cómo están todos? Bien, sí. Para llegar ustedes ya lavaron bien, ¿no? Bañándose, peinando bien, ¿no? Para llegar ante Dios, ante iglesia, creo que o uno o más, ¿no? 10 veces creo que miraron espejo. Sí. Y para llegar ante Dios, ¿verdad? ¿No? Ante novio, novia también, incomodando, ¿cierto? ¿No? Para que se vea bien. ¿Usted también así llegaron ante Dios, ante iglesia? O algunos tal vez ni bañaron, ni cepillaron, ni prepararon corazón también, ¿sí? Ahí viene, ¿no? Que podemos ver cada vez estando en la iglesia, hermanos. Tal vez nosotros, aunque hablamos, Dios es poderoso. Jesucristo es nuestro Salvador. Pero nosotros no consideramos como ni mascota. Yo también ese tiempo estoy criando, ¿no? Un gato. Porque había ratones, por eso. Pero justo mi hijo Songo trajo una cría de gatos, ¿sí? Pequeño, ahora grande, muy rápido creció. Y claro, sí, entonces en el principio no quería, ¿sí? Siempre pelos, se cae pelos, huele, cualquier lado hace necesidades, entonces no me gusta animales, vivir junto en la casa, claro, afuera, ¿sí? Los animales fuera de la casa, sí. Entonces, por mi hijo, ¿no? Que entonces no hay un padre que gana a su hijo, siempre pierde. Entonces, y le gusta, trajo, ni modos. Empezamos a convivir juntos con un gato. Entonces, viviendo, ¿verdad? No hay muchas cosas, ¿no? Pero mientras viviendo, nace corazón, ¿verdad? ¿No? Él también llora, ¿no? Entonces, jala mi corazón también, ¿cierto? Hasta acá mi cama entra. Luego ahí duerme junto, entonces antes nunca pensé, pero ni modo, ¿cierto? Ahora dormimos juntos, entonces ahora. Entonces ese nada es un animal, ¿cierto? Pero jala también estando juntos. Entonces de vez en cuando pienso que nuestro Dios, ¿verdad? No dio esta salvación tan grande como mi vida. Luego mi familia, todo nos ha dado. Pero no consideramos como ni mascota. Mascota tal vez yo salgo dejando, comerá, ¿qué comerá? Si hace necesidad, huele, ¿no? Todo ya limpia, aunque huele luego sacando botas, ¿cierto? Pero también no consideramos ni mascota, nuestro Dios, ¿no? O nuestro Señor. Entonces tal vez veo también algunos hijos, nosotros hablamos malcriados, así hablamos, ¿no? Malvado. Y muchas veces no consideramos nada de Dios, el Señor, ¿verdad? ¿No? Parece malvado, malcriado nosotros. Pero Dios siempre nos da la gracia, ¿verdad? ¿No? Nos da. Esa mañana, hermanos, en verdad nosotros sí arrepintiendo nuestro corazón, más pensando a nuestro Señor, nuestro Dios. Dios, ¿por qué no va a bendecir, verdad? No, aún no depende de nuestra obra. Pero Dios en nuestra vida va a dar más gracia, pensamos. Sí, esta mañana primero vamos a buscar, hermano, ¿no? Primera de Juan, ustedes tienen la Biblia. Libro Primera de Juan, capítulo
1, desde capítulo 1, desde 1 voy a leer. Ya todos encontraron su Biblia, Primera de Juan, casi ante Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis, y puede encontrar Primera de Juan, casi último libro de la Biblia. Todos se encontraron, hermanos. Capítulo 1, desde versículo 1 voy a leer. Luego algunos hermanos también por las redes sociales, ¿no? Participando. Entonces, cuando hablamos, me preguntaba, pastor, ¿transmitimos por redes sociales o no? Entonces, y que en su casa escuchando, hermanos, claro, alguna vez, ¿verdad? ¿No? La palabra escucha, llega, da la gracia, pero no puede comparar llegar al lugar de la iglesia, diferentes hermanos. Muchos hermanos así fácilmente quiere escuchar la palabra. Hoy en día, hermanos, siempre desviando, ¿no? Pero hoy en día, como está más desarrollando, ¿no? Este mundo. Entonces, aunque nuestra vida, cada casa visitando más máquina, lavadora, ayuda. Y también cada máquina tiene, hoy en día más, hasta autos. Entonces, nuestra vida más cómodo, más útil, ¿verdad? ¿No? Puede ser. Pero muy raro, ¿cierto? No hay tiempo, no hay tiempo. Más egoísta, ¿cierto? No se puede conversar con otras personas. Luego no hay más espacio en nuestro corazón, muy más estrechos. Poquito habla, se enoja más muy rápido. Muy raro, antiguamente no era. Antiguamente no hay lavadora, refrigeradora, ni auto, nada. Pero hay más tiempo en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Charlamos, hablamos. Porque nosotros pensamos casi últimos tiempos. Para que no tenga miedo, ¿no? Que no estoy hablando que tenga miedo. Último tiempo, así, porque el corazón de los cristianos también, igual hermanos. Entonces, mirando también todo lo que está pasando en el mundo también, casi ya llegó. Pronto va a encontrar nuestros señores Cristos. Amén, hermanos. Sí. ¿Y por qué eso hablamos? ¿O está escuchando bien o no está escuchando usted? ¿Qué estaba hablando así hasta aquí llegamos? Transmisión, redes sociales, claro, sí, eso hablamos, ¿no? Sí, porque hermanos que se queda en la casa, quiere ver YouTube o luego redes sociales. Pero hermano hablando, eso no es bueno, no recomendable, hermanos. No va a ayudar su vida de creencia eso. Claro, por alguna situación, ¿verdad? ¿No? Puede. Pero así se queda. Luego prefiere, antes de venir a la iglesia, ahí quiere escuchar. No va a aprender bien la vida de creencia, hermano. La vida de creencia es enfrentar. O sea, la vida de creencia, ¿qué es, hermanos? Enfrentar, ¿qué es? Sí, encontrar. En la iglesia con cara a cara. Muchas veces en la iglesia también yo coordinando eventos, actividades. Algunos me dicen, mensaje escribe. Pero yo hablo, aunque yo leo, sí o sí leo. Pero yo digo, no leo nada así. Yo digo. Llego miles de mensajes, no leo, pero yo leo todo. ¿Sí? Porque no puede entender corazón. ¿En qué corazón está escribiendo? Depende, ¿cierto? Si pastor escribió, está enojado, está escribiendo. O está feliz, está escribiendo. No entiende, ¿cierto? Porque mensaje. Por eso, para confirmar con cara, la vida de creencia también, ¿cómo debe hacer la vida de creencia, hermanos? Enfrentar. Por eso muchos hermanos, ¿cómo hace esa vida de creencia quiere hacer?
se queda en la casa, luego mira Facebook, estoy haciendo bien la vida de creencia, así considera. Cero es cero en ese caso. Pero está retrocediendo, no puede aprender nada. La vida de quien sí o sí, enfrentar hermanos, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo que está haciendo en la iglesia, tal vez sus hijos se envía acá. Lo que estamos haciendo, tal vez como ayer realizamos, World Festival Mundial. Entonces, aparentemente los hijos enviando en la iglesia solo hace danza, actividades, tal vez pierde, así piensa. Está equivocado en gran manera, hermanos. Nuestros hijos envía al colegio, instituto, en la universidad, aprende conocimientos. Pero por ese conocimiento no puede traer la felicidad, hermanos. Muchos jóvenes también sufren. Llegando, títulos, doctorado, todo llega. Sufre bastante situaciones, llega, hermanos. Entonces los padres tal vez piensan, estudiar bien, tener profesionalidad, entra a empresa, una empresa fija, gana sueldos, entonces estará bien, feliz. Pero hermanos, yo digo, mucha gente encontrando, hablando, no están felices, hermanos. Sí, está equivocado, hermanos. Debe enseñar en el corazón de nuestros hijos la vida de creencia, la fe del Señor es Cristo. Eso debe enseñar. Pero padre, madre mismo más enfoca en el mundo, sus necesidades, sus deseos. ¿Cómo puede enseñar, transmitir a nuestros hijos, hermanos? Una vez en Santa Cruz realizamos campamento de la familia. Santa Cruz tenemos terreno. Entonces ahí camping, ¿no? Instalando camping, realizamos campamento de la familia. Entonces yo visité las tiendas que vende camping. Quería comprar mayor, por el mayor quería comprar. Entonces, casualmente visitando una tienda, una señora me atendió. Vende muy bien. Compra mayor, soy pastor. Queremos realizar campamento de la familia. Va a venir más o menos 500. ¿500 va a venir? Así me dijo. Si nosotros así. Entonces yo voy a descontar, dice. No diga otro, muy barato estoy vendiendo. Señora, ¿verdad? Gracias. Compramos barato. Sí, pero no alcanzaba. Pastor, disculpe, no tengo más camping. Pero aquí poco más arriba, visítelo una tienda, tal fulano camping vende, dice. ¿Cómo usted conoce? Sí, yo conozco muy bien. ¿Quién? A mi hijo, dice. Tu hijo también hace camping. Entonces yo visité. Señor, tu madre me envió, tu madre ahí está vendiendo, ¿no? Poca gorda, poca así, ¿no? Entonces, sí, mi madre, dice. Tu madre me recomendó, ese precio me vende, entonces. Mi madre así dijo, sí, yo también entonces venderé. Pero no me alcanza también, dice, no tengo más. Por favor, hay poco más arriba, tal camping tienda. Es mi hermana, dice. Tu hermana, entonces, su familia todo vende. Camping. Yo retorné, primera tienda, su madre. Señora, vendiendo camping, gana mucha plata. Así yo pregunté. Porque tu hijo también vende, tu hija también vende, ¿cierto? Sí, yo recomendé, dice yo. Hijo, y vende camping, va a ganar mucha plata. Yo convencí a mi hijo, dice. Vende camping, va a ganar mucha plata. Dice. Su madre convenció todo. Que gana bien, no gana bien. ¿Gana bien, no gana bien? Gana bien. Por eso lo recomendó, dice, recomendó. Nosotros hemos leído o no hemos leído la Biblia. Sí, disculpe, ¿por qué así tanto estamos hablando eso? Eso, transmisión hablando, hasta ahí llegamos, camping, ¿cierto? Sí. Entonces, esa señora tiene esa fe, ¿cierto, no? Sí, por eso transmitió que camping vende. Habló, no estudia, véndelo. Toda la vida puede comer, dice. Ella edificó edificios. Su hijo, su hija también vive bien.
Sí, esa señora también tiene la fe, certeza, ¿verdad? ¿No? ¿Qué transmite? Camping transmite, camping es mi vida, me ayuda. Igual, hermano, los padres en nuestro corazón, si tiene certeza de Dios, de la iglesia, es el evangelio, transmitiría, ¿verdad? ¿No? Sí, hace la iglesia primero, hace primero Dios. Pero no tiene esa certeza, ¿cómo puede empujar y transmitir, hermanos? En el mundo también. Dice señora, camping, solo un camping. ¿Gana bien o no gana bien? Por eso ahí transmite. Sí, esta mañana ya primero vamos a leer, ¿cierto? Luego ya empezamos. Primera de Juan, ¿no? Capítulo 1, desde 1 voy a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta el versículo ya 10 nosotros hemos leído. Y ayer nosotros realizamos, ¿no? Se llama World Fest, Festival Mundial. Entonces lo que ve ahora, lo que hemos instalado, desde atrás más tiempo, los voluntarios llegaron, jóvenes. Luego los hermanos juntos, aquí preparamos, ¿no? Aquí, también primer piso también, un ambiente muy también hermoso, ¿no? Muy cómodo. Primer piso afuera, nosotros preparamos hasta noche, algunos amaneciendo muy tarde. Nosotros preparamos. Entonces hoy en la tarde también, desde 2:30 de la tarde, van a venir los jóvenes. Porque cuando empezamos la vacación, entonces también realizamos academia, curso vacacional, gratuitamente. Entonces idioma, ¿no? Inglés, coreano, japonés, francés. Luego otra academia, ¿no? Oratoria también, o electricidad y también locutores, radio, comunicaciones, diferentes academias. Gratuitamente hemos dado. Entonces llegaron más de 200 estudiantes, llegaron, aprendieron. Entonces los maestros no son de la iglesia, los maestros afuera, y como pasantía, ¿no? Convocamos. Entonces en la universidad, en el último año de la universidad, ellos también, después de egreso de la universidad, como licenciatura, maestría, también diplomado, teniendo sus profesionalidades, mirando nuestra fundación, quería trabajar, quería tener experiencia, llegaron. Entonces, mirando entrevista, entonces soy director de la fundación.
¿Por qué quiere trabajar con nosotros? No damos ni sueldo, nada. ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Entonces, yo quiero ejercer mi profesionalidad, quiero tener experiencia. Entonces, ellos deseaban también, ¿sí? Y trabajar bien. Entonces, varios llegaron. Luego, enseñando, los alumnos también llegaron. Entonces, pensamos, ¿no? Aunque ellos pueden tener experiencia, conocimientos, pero conociendo, creyendo en Dios, mejor en su vida, mejor conocer a Dios. Si conociendo, escuchando la palabra, recibir la salvación, es mucho más mejor. Es gran bendición de Dios, pensamos. Entonces, ¿en qué manera puede conectar con la iglesia? ¿En qué manera puede escuchar ese evangelio pensando? Ya sería bien, realizamos. ¿Qué realizamos? World of Fest es. Entonces, aquí están de Estados Unidos. Entonces, maestro de academia inglés, habla en inglés, hablando en inglés. Hello, how are you? Usted no aprendieron, por eso no sabe responder. ¿Sí, no? Si aprendería, ya respondería, ¿cierto? How are you? Aquí ya aprendieron, ¿cierto? Se nota usted. Era gratuitos, pero usted, ¿por qué ya perdieron todo? Oportunidad. Entonces, francés, yo no sé muy bien, francés pasamos, ¿cierto? Ya, China y japonés, luego ya coreano. Ahí están sus alumnos, llegaron. Luego fotografía, ¿no? Y también ropa tradicional en Corea. Muy bonito, hermoso. Luego también juego de calamar también, nosotros preparamos. Creo que muchos no han visto película Juego de Calamar, no había muchos jóvenes. Y hay un juego coreano, Dalgona se llama, de azúcar, con fuego, cocinando. Luego ahí pone una imagen, dibujo, ¿no? Presiona, ¿no? Entonces luego se rompe según su imagen. En la película cuando no logra, no rompe bien, mata, ¿cierto? En la película, no Juego de Calamar. Entonces muy divertido ahí. ¿Sí? Porque ese dulce azúcar materiales, pues rompiendo o come, muy dulce, ¿cierto? Comiendo, disfrutando. Entonces ayer llegaron muchos. Pero ¿por qué nosotros eso realizamos? Para que ellos también conozcan. Es el evangelio, ¿verdad? Así Dios cuidando, guiando los jóvenes. Luego ellos también pensamos, ¿no? Futuro líderes. ¿Sí? ¿Usted cree, no creen? ¿Creen, no creen? Amén, ¿verdad? ¿No? Y si creen, envía. A Ayuayev, nosotros formamos en sus corazones. Un corazón muy sano, un corazón muy fuerte, aprendiendo la vida de fe, ¿verdad? ¿No? Por eso esos jóvenes van a ser líderes, hermanos. Aquí, esta mañana nosotros hemos leído de Primera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? ¿No, hermanos? Aquí es, ¿por qué San Juan capítulo 1 escribió? ¿Sí? ¿Y por qué escribió aquí leyendo, desde versículo 1 leyendo, sale la palabra de vida? ¿Sí? Dios, Jesucristo, sale todos. Pero ese capítulo 1 tiene un propósito muy importante. ¿Sí? Una palabra vamos a ver, ¿no? Aquí, usted leyendo, ya eso va a entender. Aquí el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Sí? Ese capítulo 1, ¿no? Ese versículo muy importante, una palabra, ¿qué es importante? Comunión. ¿Sí? ¿Entiende, no? En esa comunión puede encontrar nuestro Padre, Dios. Luego, el Hijo es Cristo. Comunión, hablando comunión. ¿Usted le gusta comunión? Mentiroso, súper mentiroso, dice. Si usted le gustaría comunión, no va a vivir así de esa manera. Cansadito. Comunión trae fuerza, esperanza, ánimo. Luego usted le gusta dólares, trae
oro, plata, ese comunión. Pero muchos más les gusta visible a ustedes, materialismo, ¿verdad? ¿No? Por eso sigue. Pero comunión no se nota nada, no se ve, ¿verdad? ¿No? Piensa, va a perder. Por eso la mayoría no le gusta comunión. Pero la Biblia es muy diferente, hermanos. Habla comunión, comunión. Los que no quieren comunión, oscuro, hermanos. Sus corazones oscuros. Satanás agarra. Nuestro Dios trae comunión. Vamos a hacer comunión. Pero Satanás, ¿en qué manera lleva? No necesita comunión, ¿verdad? ¿No? Satanás también engaña. Satanás usa, trabaja diferente manera. Dios, ¿cómo trabaja en la iglesia? Comunión. Con cara. Comunión hablamos. Satanás, ¿cómo trabaja? Mete oscuridad, tinieblas así. ¿Para qué? Le gusta. Ahí esconde. ¿En dónde puede esconder? ¿Dónde hay claro? ¿Dónde hay luz puede esconder? Vamos a ver. ¿Quién puede esconder esta mañana? Ante luz. Se nota, claro, ¿cierto? Hasta lo que está durmiendo, todo se nota. Ya hermano, no duerme. Hasta atrás, ¿qué está haciendo hermano? Ya todo se ve. Pero ¿en dónde puede esconder? Oscuro, oscuro. Por eso Satanás ahí está escondiendo. Por eso algunos hermanos aceptan. ¿Qué acepta? Tinieblas, oscuro acepta. ¿Qué quiere decir? Satanás ya está ahí. Satanás trabaja con ese hermano, estas personas. Muchos no quieren acercarse en la comunión. Que Satanás agarró este hermano, estas personas. Pero Satanás destruye sus vidas. Pero no entiende, no se nota, ¿verdad? ¿No? Porque oscuros en el corazón. Pero Dios, ¿cómo trabaja? Ven, ¿verdad? ¿No? Luego en la comunión, mientras conversando, el Dios, su Hijo, Jesucristo, y trabaja, trabaja. Aún, ¿sí? Tenemos nuestra debilidad. Aún tenemos malos, ¿verdad? ¿No? Pero mientras están de la comunión a través del Señor, a través de nuestro Dios, todo soluciona. Por eso aquí está hablando ¿sobre qué está hablando, hermanos? Comunión, comunión. ¿Ya pueden entender, hermanos? Dios, ¿cómo trabaja? ¿En dónde? En la comunión ante la luz. Satanás, ¿cómo trabaja? Oscuridad, tal vez es mañana también igual. Entre ustedes escuchando, en sus corazones tiene oscuridades, tinieblas. Y Satanás está ahí. Satanás trabaja, esta persona. Pero no quiere acercarse de la luz. No quiere entrar dentro de la comunión, que se nota, sabe, Dios va a trabajar. Jesucristo ahí está. Por eso esa oscuridad, Satanás no quiere entrar en la comunión. Saca, aleja, más aleja. Satanás trabaja. Pero finalmente destruye a estas personas. Satanás así trabaja. Ustedes han leído San Juan capítulo 13, el versículo 2. Sale diablos. El diablo había puesto en el corazón de ¿quién? Judas Iscariote. Había puesto que vender sus maestros. Eso es de Satanás, ¿verdad, hermano? Pero después de recibir Judas Iscariote, esa oscuridad, ese tinieblas, Judas, ¿qué hizo, hermanos? Él expresó eso, hermanos. Más escondiendo, ¿cierto? Más escondiendo. Luego no entra en la comunión. Tampoco expresa. ¿Qué hace? Más esconde, ¿cierto, hermano? Usted también, aunque llegando a la iglesia, escuchando la palabra, de vez en cuando acepta esa oscuridad, tinieblas. Entonces, Satanás, ¿en qué manera guía? Quiere que se acerque del pastor de la iglesia. Quiere que abra corazón, exprese o más encierra. Más encierra, más aleja, más aleja, más aleja. ¿En qué manera más aleja? ¿Sí? Ese es Satanás. Si hubiera ustedes acercado de la iglesia del pastor, entraría en la comunión. Judas está mal, Judas está mal. Judas está mal. Tú vas a morir, tú vas a fracasar, tú vas a perder. Ese no de Dios.
y te aclara. Yo acepté eso. Yo pensaba, vendiendo mi maestro, ganando dinero, puedo ofrendar, puedo servir a Dios, puedo hacer bien, pero escuchando ahora, estoy mal, ese de Satanás, y puede entender, puede salir de esa, ¿sí? De esa oscuridad, esa tiniebla. Pero Judas Iscariotes, él decidió, ¿sí? ¿Qué vida decidió Judas Iscariote? Antes de entrar en la comunión, antes de expresar su corazón, antes de abrir su corazón, decidió Judas Iscariote. ¿Qué vida decidió? Más encerrar su corazón. Luego, no entrar en la comunión, más alejaron. Igual, hermanos. Aquí los hermanos también, algunos vienen. Luego, ayer, realizando un joven de K-pop invitados. Cuando vio nuestro evento, pastor, yo quiero ser su voluntario, dice. ¿Cuántos años tiene? Menor edad todavía. Hay voluntarios de la oficina, de diseño gráfico, de radio, página. Así dice. Hay danza, todo. Todo quiere. Todo quiere. Emoción. No solamente él, otro también. Hasta tercera edad. Ya, bueno, dice aquí. Entonces veo, está abierto, no está abierto sus corazones. Hablando, todo le gusta, porque abierto, ¿verdad? ¿No? Abierto. Ese joven viene a la iglesia. Luego, todo abierto. Escuchar también bueno, participar también bueno. Luego ya limpia baño también, bueno también. Sí, ya aquí limpia escoba, barriendo, todo bueno. ¿Puede traer silla? Sí, también. ¿Puede traer la mesa? Todo está abierto. ¿Cierto, hermanos? Sí, ayer terminando todo, sobraba comida coreana, picante. Se llama tteokbokki. ¿Conoce tteokbokki? Usted perdió su vida, ¿verdad? Ayer gratuitamente, casi 30 personas jóvenes. Entonces, tteokbokki para comer. Mesa falta, mesa puede traer allá. Entonces ese joven recién vino, ¿cierto? Estaba muy feliz para comer. Y tteokbokki, ¿verdad? ¿No? Entonces, volando en mesa, no, despacito, jovencito. Luego, saltando, así. Para mí, ya no va a romper mesa, ¿cierto? Va a romper la mesa, ¿cierto? Despacito. Entonces, joven, abierto. ¿Sí? Puede ver, no puede ver. ¿Sí, hermanos? Puede ver, no puede ver. Está abierto su corazón, está cerrado. Abiertos. Abierto, ¿qué quiere decir? Recibe. ¿Sí? Yo también había ese tiempo. Después de recibir la salvación. Mi corazón 100% abierto hacia la iglesia. André puede ver, sí, pastor. Vamos a limpiar, sí, pastor. Estaba feliz, contento, ¿verdad? Abierto hacia Dios que me ha dado esta salvación. También la iglesia, también el siervo de Dios. Pero 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, estando en la iglesia, ¿qué sucede, hermanos? Ya Andrés Mesa, siempre a mí no me pide, así ya. Hay muchos hermanos, porque a mí. Luego cuando llegando, pesado, ¿cierto? Me caigo. Andrés, ya haga bien, ¿qué está haciendo? Es muy caro. Entonces me enoja, ¿cierto? ¿No? Me enoja. Entonces mi corazón ahora, no igual que antes. Más importante la mesa, más que yo, me caigo, ¿cierto? Pero dice que me exhorta, cuida la mesa, va a romper. Porque mi corazón poco a poco cambia. ¿Cómo cambia, hermanos? Muchos piensan, porque eso no es normal, hermanos. No es normal.
que cambió. ¿Qué quiere decir? Perdió. ¿Qué quiere decir? Alguien llevó. Antes yo tenía, ¿verdad? ¿No? ¿Qué corazón tenía, hermano? Abiertos. Aún limpiando, aún participando, estaba muy feliz. Agradecimiento tenía. Pero ¿por qué un mes, 5 meses, 1 año, 2 años pasando? ¿Por qué no puede mantener ese corazón, hermanos? Si ustedes no tienen ese corazón ahora, si no mantiene, igual que como Pastor Andrés, si cambiando, tiene problema en la vida de creencia, hermano. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué no puede mantener? Alguien entró en mi vida. Luego, ¿qué hizo? Hizo cambiar, robar, llevar. Ya no hay más eso. Por eso ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí nomás manda eso? ¿Por qué a mí nomás tengo que hacer? ¿Por qué yo? Luego, ¿qué hace? Luego, además, me exhorta. Sirviendo, haciendo, me exhorta. Se enoja. ¿Sí? ¿Qué está pasando eso, hermano? ¿Quién está dando ese corazón? Satanás. Para que Satanás trabaje en mi corazón, en mi vida, sí o sí debe tener un espacio. ¿Qué espacio? Espacio muy claro o oscuro. Un espacio oscuro necesita, tinieblas. Ahí Satanás posee, pero Satanás trabaja. Entonces en nuestra vida de creencia también igualitos. Que yo no era así antes. Pero ahora, ¿por qué cambió, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Ya puede entender, hermano, ¿no? Si esta mañana poco hablando, ¿no? Sobre la vida de creencia, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué eso pasando, hermano, en nuestra vida? Satanás ya metió. ¿Qué metió? Judas Iscariote. Judas Iscariote aceptó. ¿Qué aceptó? Ese tinieblas. ¿Sí? Oscuridad aceptó. Tiene síntomas de ese tipo de hermanos. Ese tipo de persona tiene un síntoma. ¿Qué síntoma? No quiere entrar ya en las comuniones. No quiere. ¿Sí? Sin darse cuenta, no quiere que Satanás trabaje. ¿Sí? Luego, ¿cómo hablamos? Lleva. Aún viene a la iglesia, no hay feliz. Aún escucha la palabra, no hay fuerza, esperanza. Porque Satanás ya está ahí. Trabaja en ese hermano. ¿Sí? ¿Qué entró en esta persona? ¿Qué entró, hermanos? Oscuridad entró, tinieblas, hermanos. Satanás ahí trabaja. Judas Iscariote igual, hermanos. En esa manera, Satanás guiando, trabajando, Judas Iscariote ahí y murió y fracasó. Entonces aquí esta mañana, leyendo esa comunión muy importante. Entonces si hubiera ese Judas Iscariote, viviría. ¿Qué vida? Otra vez entrando en la comunión, ¿cierto? En la comunión. Luego expresando. Sí, Jesús, compañeros. Yo tenía ese deseo de la carne. Ese deseo de ganar dinero, o deseo de robar, o deseo de adulterio, o deseo de fornicaciones. Ay, me da vergüenza. Si así un corazón abierto, transparente, expresaría. Entonces ahí está en la reunión, en la comunión, pastor, el Señor. ¿Cómo va a dirigir, hermanos? ¿Tú tienes deseo de fornicación? Hágalo escondidamente, nadie va a saber. ¿Quiere adulterar? Qué bien, si todo el mundo así vive, ya tú adultera escondidamente. Así va a coordinar, así va a conversar el Señor, hermano. En la iglesia, jamás. ¿Problema qué es? Satanás traba, así que. Por eso cerrado corazón, primero. Por eso no entra en la comunión. Luego, poco a poco alejando, que hace vivir según su manera, según sus pensamientos. Por eso,
Judas Iscariote así se fracasó. Así murió, fracasó. Esta mañana, hermanos, ¿sí? ¿Cómo puede mantener entonces esa vida después de recibir la salvación? ¿Cómo puede mantener, hermano? Eso estoy hablando, ¿verdad? ¿No? Después de recibir la salvación, ¿cómo puede mantener entonces? ¿Cómo recién recibir la salvación? ¿Cómo cuando recibimos la salvación está abierto el corazón? ¿Cómo puede mantener ese corazón, esa vida? Aún pasando un mes, 5 meses, un año, 10 años, 20 años. ¿En qué manera puede mantener, hermanos? Comunión necesita. ¿Sí? Corazón transparente, hermanos. Ahí puede mantener. Aunque 10 años, 20 años viene, sigue está feliz, agradecido. Así puede mantener. Pero lamentablemente yo también soy pastor. Mirando en mi iglesia, muchos hermanos. Se nota, ese hermano recién recibió la salvación. Se nota muy abierto su corazón. Llama, viene, conversa, habla libremente, ¿verdad? Está muy feliz. Pero muy raro. Ya un mes pasa, diferente. 5 meses pasa, más diferente. Ya un año pasa, súper ya diferente. Porque muy rápido así está cambiando. No se puede mantener ese corazón. ¿Por qué? Y ya explicamos aquí en la Biblia, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué no puede mantener? Luego, así está llevando vida apagada, sin fuerza. Perdió. ¿Alguien? Entró. ¿Quién entró? Satanás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en mi corazón? Ya tiene, ¿qué tiene? Oscuridades, oscuridad. Tinieblas. Así Satanás trabaja. Hermanos. Sí, entonces nosotros, ¿cómo podemos mantener, hermanos? ¿Cómo podemos mantener? Aún un año pasa. Aún 5 años pasa. Aún 10 años pasa. Sigue Dios trabajando. También tenemos agradecimientos para servir. ¿En qué manera puede mantener, hermanos? ¿En qué manera, hermanos? Atrás, hermano, atrás está. ¿O está cansado? Ya está agonizando. ¿No? Está cansado. Ya está oscuridad, por eso, hermano, oscuridad. Muy rápido puede ver, hermanos. ¿Sí? Cuando es Cristo hablando, una persona normal. Cuando es Cristo hablando, ¿qué hace? Dentro de esta persona, demonios, se reclama fuertemente, ¿cierto? Para que no escuche la palabra. Igualito, hermano. Viendo a la iglesia, escuchando la palabra, ¿por qué agachándose? Duerme. ¿Por qué? Usted no va a entender, hermano. Una vez a la semana viene a la iglesia, escuchando la palabra, porque no puede atender. Así está. Veo, alguien entró en su vida. Luego está guiando. Que no hace escuchar. No abre, ni se acerca, ni tiene agradecimiento, ni tiene nada de abierto corazón. Por eso, ¿qué vida? Todo opone, todo. Iglesia, ¿por qué así? ¿Por qué ese evento es? ¿Por qué? Todo opone. Oscuridad, eso. Si algo está mal, si algo está desviado, pastor, corazón de Dios, yo hablo. Yo pienso así. Yo opino así. Pastor, yo hablo. Pero ese hermano ya perdió, hermano. No hay más esto. No hay más. ¿Qué hace? Solo Satanás quiere sacar, alejándose. Luego, puros sus razones. Luego, y lleva nomás, aleja. Luego, destruye. Judas Iscariote, así fracasó, hermanos. Judas Iscariote no conoce a Jesús, hermano. Judas Iscariote no escuchó ninguna palabra del Señor. Él no vio la obra del Señor. Él no recibió la gracia, igualito que nosotros. Él andaba a Jesucristo, escuchaba la palabra, halló la gracia,
la bendición de Dios. ¿Pero por qué así? Algo entró. Alguien entrando, poseyéndose ahí con oscuridad, tinieblas, ahí destruyó. Primera de Juan capítulo 1 habla, hermanos, sobre comunión. Comunión, en la comunión, el Dios, su Hijo, Jesucristo, Espíritu Santo, en la comunión trabaja. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién puede entrar en esa comunión, hermano? ¿Quién puede entrar en esa comunión? ¿Quién puede entrar en esa comunión, hermanos? Ayer poco hablamos, los voluntarios jóvenes vinimos. Entonces, todos los productos electrodomésticos, heladera, refrigerador, o sea, si todos productos adentro tiene fusible, sobre fusible hablamos. Entonces ese producto es muy caro, útil, ¿verdad? Pero cuando el corriente, la electricidad pasa sobrecarga, enciende, se quema, ¿sí? Va a fregar, va a botar, ¿verdad? Aunque no somos como ese productos, pero hasta ese productos, equipos, también, ¿sí? Así protege, así evita antes de quemarse, antes de botar, antes que sea chatarra, protege por un fusible. Un fusible es más frágil, más pequeño, chiquititos, porque cuando pasa el corriente, sobrecarga, se quema. ¿Qué se quema primero? Ese fusible, luego protege equipos completos. Protege, ¿verdad, hermano? Igual nuestra vida también. Nuestra vida también. Dios igualitos, igual que ese fusible, que es nuestra debilidad, hermanos. Nuestro fracaso. Por esto, protege nuestra vida. Hace trabajar Dios en nuestras vidas. Ese fusible que es comparando nuestra vida, hermanos. Nuestra debilidad. Frágil. Falta, ¿verdad, no? Yo no sé. Yo no soy perfecto. Soy frágil, débil. Yo escuché, pero soy débil. No sé, ¿eso es verdad o no? Yo tengo ese conocimiento, pero yo no sé, soy frágil. Confirmaré con Dios, con la iglesia, con pastor. Esa es nuestra vida, protege, ayuda. Recibir, no fracasar. Recibir la bendición de Dios. Pero Satanás, ¿cómo trabaja? Mete oscuridad, tinieblas. Acepta, luego Satanás trabaja. Primeramente, quita. ¿Qué sensibilidad quita? Yo sé la palabra. Yo sé predicar el evangelio. Por mí, muchos recibieron la salvación. Yo soy salvo. Luego, primeramente, Satanás quita. ¿Qué quita? Sensibilidad quita, como leproso. Porque cayéndose su carne, pudriéndose, no se nota nada. Satanás una vez mete esa oscuridad en nuestro corazón, como lepra. No se da cuenta. Luego, ¿qué vida lleva? Yo sé. Yo soy mejor que otros. Yo sé predicar el evangelio. Años estoy en la iglesia. Lo que veo, lo que me siento, estoy bien. Tengo razón. Que pierde. Todo pierde. Luego Satanás usa estas personas, hermanos. Hablando otra palabra es orgulloso, enaltecidos, hermanos. Si esa oscuridad entra, mete, hermanos. Por eso Judas Iscariote también, cuando Satanás entró en Judas Iscariote, no escucha de otros, no se acerca. Lo que ve, lo que se siente, todo estoy bien. Estoy haciendo, no hay problema. ¿Sí? Así Satanás engaña. Luego él encerrándose, alejándose de la comunión. Luego su corazón también, ¿verdad? ¿No?
más encerrando. Sí, se alejó. Luego Satanás usando, así ya fracasó. Ya hasta aquí poco hablamos, ¿verdad? ¿No? La vida de creencia. ¿Qué le parecieron, hermanos? ¿O ese sueño se fue, verdad? ¿O no sigue está agarrando? ¿O sigue está ese sueño? Hermano, ¿sigue está ese sueño? Sí, hermano, ese sueño, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ese no de usted, hermanos. Satanás. Satanás hace dormir en la mañana en el culto, porque mete ese pensamiento. Entonces, hermanos, comunión muy importante. Sí, había un hermano en Corea. Ese hermano, su brazo no puede usar. Entonces, todo el cuerpo no está bien. Porque por la enfermedad de pequeños, así se quedó discapacitado. Entonces, ese hermano en la iglesia, en la misión, muy conocidos. Porque él es, ¿cómo dice? Dibujando bien. ¿Pintor dice? ¿O dibujador? Dibujante. Muy conocido en nuestra iglesia, en la misión, dibujantes. Pero su brazo, su cuerpo no es normal. ¿Cómo puede dibujar? Único su pierna, dedo, ahí agarra, luego dibuja. Su pie, ¿no? Su pie hacia agarra. Pero dibuja más que nosotros. Hermoso, lo dibuja. Sí, de vez en cuando yo también, cuando era seminarista, encontramos algunos eventos. Entonces, cuando en la hora de comer, yo llevaba comida. Entonces, hermano, Andrés, yo no puedo comer, dice. ¿A qué voy a hacer? Por favor, ayúdeme. Ese cuchara, mételo mi pie, dice. Entonces, el pie mete, luego ya comiendo. Come bien, sí. Entonces, ese hermano. Entonces, un día yo también escuché sus testimonios. Ese hermano, sí, mirando su condición, su situación, cuando era pequeño estudiando en el colegio, sus amigos menospreciaba, hablaba, ¿cierto? Él es discapacitado. Él sí tiene problema. Pobrecitos hablaron. Cuando escucha, ¿sí?, de los compañeros, amigos, ¿qué se siente ustedes cuando así los compañeros en el colegio hablan? Se siente muy mal, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué hace? Quiere cerrar el corazón. Ya no quiere hablar, quiere cerrar. ¿Verdad? ¿No? Quiere cerrar. Luego vino a la casa, dice. Luego, lo que ha pasado en el colegio, recordando, daba odios. Primeramente hacia amigos malos. ¿Por qué me habla así? Luego, después, pensando más, a mis padres, ¿por qué me han nacido? Luego mi vida, que no es normal, diferente que otros jóvenes, estudiantes, quejaba, murmuraba. Daba mucha rabia. No quería ir al colegio, ¿verdad? Luego mirando espejos, ¿verdad? Después mirando espejo, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? Su rostro no es normal, estaba torcido todo el cuerpo por la enfermedad. Su brazo también. Mirando espejo, ¿qué se ve ahora? Un estudiante normal o un estudiante discapacitado. Discapacitado se ve. Mirando espejo, tiene razón, dice. ¿Quién tiene razón? ¿Espejo tiene? ¿Quién tiene razón? Tus amigos. ¿Amigo qué me dieron? Tú eres pobrecito, discapacitado. Pero antes de aceptar, él tenía rabia, odio, queja, cerraba el corazón. ¿Cierto, hermano, no? Pero cuando al mirar el espejo, ¿qué se ve ahora? Un discapacitado se ve. Mirando el espejo, mis amigos tienen razón. Soy discapacitado. Antes no aceptaba, ¿cierto? Antes no quería aceptar. Pero mirando el espejo, podía aceptar. Al día siguiente,
se fue al colegio. Luego los amigos hablaron. ¿Qué hablaron? Discapacitados, pobrecito, miserable. Ese hermano respondió. ¿Qué respondió? Sí, claro, soy discapacitado. Pobrecito, ayúdeme, así. ¿Sabe mi brazo torcido? Mi cuerpo está mal. Tiene razón, soy discapacitado. Por favor, ayúdeme. Así habla. Desde al día siguiente cambió. ¿Qué cambió? Todo compañero se acercaba. Luego llevaba su mochila, ayudaba, todo ayudó. Su vida cambió. Ya, tener un corazón abierto, ¿qué quiere decir, hermano? Un corazón abierto, ¿qué es? Aceptar. Aquí la palabra dice hacia nosotros. ¿Qué dice, hermano? Somos orgullosos, hermanos. Somos orgullosos, malos. Pero nosotros consideramos como igual que ese hermano. ¿Qué habla a mí? ¿Qué habla a mí? Aunque su vida torcida, su cuerpo así es, pero no quiere aceptar. Cerrado, odio, rabia, quejas. Pero cuando mirando espejo, ahí vio su verdadero. ¿Quién soy yo? Discapacitado, hermanos. Después de recibir la salvación, la mayoría, hermanos, la mayoría no mantiene su corazón. Todo se corrompe, hermano. Todo, la mayoría. Que Satanás mete, ¿qué mete? Oscuridad. ¿Qué oscuridad? Yo sé. Estoy bien. Yo hago bien. Mete. Satanás entra. Luego dirija. Poco a poco destruye totalmente. Quita hasta la vida, hermano. Satanás muy inteligente, hermano. Hasta que sea engañado. No entiende mucho, hermanos. Pero teniendo corazón de Dios, acá en la iglesia, cada uno mira a ese hermano diferente. A ese hermano cambió. Diferente que antes. A ese hermano no era así. Cada uno mirando. Diferente, hermano. Satanás ya trabajó uno a uno. Luego piensa, ¿en qué manera va a sacar de la iglesia? ¿En qué manera va a llevar fuera de la comunión? Fuera de la iglesia. Aún viviendo fuera de la iglesia. Aún viviendo fuera de Dios. Tranquilo. Luego, ¿qué hace? No entiende, no se da cuenta. Pero hermanos, ¿sí? Como Dios, teniendo corazón de Dios, no puede entender. ¿Quién está trabajando en ese corazón, hermanos? Que esta mañana hemos leído Primera de Juan capítulo 1, el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, hermanos. Sí, tal vez aquí Satanás engaña a nosotros, recibimos ese tinieblas, sí, oscuridades. Dios ya no trabaja. Ya Dios no está en esta persona. 100% Satanás guiando. Satanás luego trabajando, destruyendo. Esta persona hablando. Dios es la luz, ¿verdad? ¿No? En Él hay oscuridad, no hay tiniebla. No hay ninguna tiniebla. No hay en Dios, hermanos. Pues hermanos, sí acepta ese tinieblas, esa oscuridad. Yo necesito, ¿verdad, no, hermanos? Como hablamos, todos los productos hay fusibles, ¿verdad, hermano? Anteriormente yo era orgulloso. Ya antes yo confiaba mucho en mi persona. A Satanás así trabajo. Luego desde ahora, no, yo no puedo hacer bien. Yo no puedo dirigir bien. Necesito. ¿Qué necesita, hermanos?
Dios. Por eso de nuevo, nuevamente, acercándose a Dios. De la iglesia en la comunión. Mientras conversando, abriendo nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Nuevamente, a través de la palabra de Dios, limpia, ordena en nuestras vidas. Amén, hermanos. Por eso la vida de creencia es muy importante, comunión. Satanás hace meter, ¿qué mete? Tengo miedos. No puedo acercarme de Dios, de la iglesia. Porque mi situación esto, mi situación estos. Alguno también dice, pastor, muy ocupado, si va a molestar. Satanás se está hablando. ¿Qué está ocupado? ¿Verdad? ¿No? Todo el día estoy acá. A mi esposa conversamos, hablamos. Hermanos, ¿sí? La vida de creencia es enfrentar. Luego, comunión. Sí o sí, en la iglesia. Entonces Dios nuevamente va a dar. Mantener aún 1 año, 5 años, 10 años, 20, hasta que llegue nuestro Señor Cristo. Puede mantener. ¿Sí? Amén, hermanos. Puede mantener. Por favor. ¿Sí? Por eso leyendo en la Biblia sale la balanza. ¿Conoce la balanza? Balanza es hablando nuestro corazón, hermanos. Balanza encima. Cuando pone, sale. Su peso sale en la balanza, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fue utilizado ese balanza. Entonces nosotros, hermanos, Dios trabaja, utiliza, ¿verdad? Después de ser utilizado, ¿qué debe hacer ese balanza? Esas cargas sacando, ¿cierto? Entonces ese balanza debe volver. ¿En qué número debe volver? 0. Pero ese balanza no regresa, 0. ¿Regresa a dónde regresa? Como número 5, número 3. Ese balanza ya puede servir, hermano, ese balanza. ¿Por qué no va a servir? ¿Por qué no puede servir? O no sirve ya más ese balanza. Ese sirve ya a botar. Nunca va a usar más. Que eso está mal, ¿cierto? ¿No? ¿Quién va a pesar ahí? Está mal, ¿verdad? ¿No? Igualito nuestro corazón. Después de recibir la salvación, no era así nosotros, hermanos. 1 mes, 1 año, 5 años, 10 años, cambió. Otro corazón ahora. ¿Sí? Es Satanás, hermano. Satanás trabaja en este hermano. No va a servir más ese hermano. No se puede, ¿verdad, hermano? Pero ¿cómo puede mantener nuevamente? Estoy equivocado. Me falta. Antes yo confiaba en mí, ¿verdad? ¿No? Yo no sé todos. Sí, yo también puedo equivocarme. Necesito. Sí, acercaré de Dios, de la iglesia. Luego, abrir el corazón. Luego, entrando en la comunión, nuevamente, Dios, el Señor Cristo, no da la gracia. Da. Sí, por eso versículo 4, ¿no? 4. Podemos leer junto versículo 4. Ya 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Sí, más gozos, más esperanza, más agradecimientos. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede tener? Dice. En la comunión, dice, en la iglesia, hermano. Pero Satanás al revés habla. No necesita comunión. No necesita acercarse. No necesita, ¿sí?, abrir el corazón. Satanás y Dios diferente manera y trabaja. Poco hablamos sobre la vida de creencia, porque aquí en La Paz, en nuestra iglesia, bastante hermanos. Yo veo, hermanos, Satanás trabaja así. No veo que muy diferente que antes, nuestros hermanos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, nuevamente, arrepintiéndonos nosotros. Luego recordando, ¿sí?, me falta, puedo equivocarme.
lo que veo, lo que me siento, no es correcto. Abriré mi corazón. Sí, escucharé la palabra de Dios. Nuevamente Dios va a dar su gracia. Amén, hermanos. Sí, esta mañana primera de Juan, capítulo 1, ¿no? Hemos leído, hermanos. ¿Cómo hablamos esta tarde va a realizar este Fest World, hermanos? Entonces, bastante jóvenes voluntarios están llegando. ¿Que por qué nosotros eso hacemos en la iglesia? Tal vez se siente muy extraño. Mira en la iglesia, ¿por qué estas cosas? Algunos dicen, es mundanos. Hasta danza, baila, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia se mete las cosas mundanas? Las cosas del mundo, hermanos, ¿sí? Así tal vez puede pensar, hermano. Pero hermanos, nosotros más importantes. San Mateo capítulo 7 leyendo. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios entrará, dice, el reino de los cielos. Luego versículo 22 dice, por el nombre del Señor echamos demonios. Por nombre del Señor profetizamos. Por nombre del Señor, si nosotros hicimos milagros. Entonces, humanamente ellos hicieron muy bien, ¿verdad, hermanos? Pero el problema que es, ellos lejos de la voluntad de Dios, menospreciando la voluntad del corazón de Dios. Entonces, esta mañana, hermano, nosotros físicamente podemos hacer bien, venir, servir, hacer, escuchar. Pero si hubiera alejado del corazón de Dios, si hubiera alejado de la voluntad de Dios, igualito, el Señor va a aclarar. Sí. No conozco a ustedes. No conozco tus obras, lo que está haciendo, no conozco. Vete de mí, hacedores malos. Así habla. Así hablaron, ¿verdad? En San Mateo, capítulo 7. Por eso ya primeramente conocer la voluntad de Dios se está hablando. ¿En qué parte sale la voluntad de Dios, hermanos? Hay varios lugares, pero sí, ¿dónde? Vamos a buscar, ¿no? Y ya primera de Tesalonicenses sale. Usted tiene la Biblia, el libro, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya primera de Tesalonicenses capítulo 4, 3 sale. Aquí podemos leer, hermanos, aquí sale la voluntad de Dios, el corazón de Dios, el querer de Dios. Aquí está proyectando también. ¿Podemos leer juntos? Ya los hermanos atrás también se ve bien. O también pueden leer, ¿no? En su Biblia. Ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Voluntad de Dios. Ya aquí sale, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que el corazón de Dios es ser santos. Porque no es santo, tenemos pecado. Un pecado, ¿cómo va a entrar al reino de los cielos? Un pecado, ¿cómo puede vivir con Dios? Dios es la luz. En Él no hay ninguna tiniebla. Teniendo oscuridad, tiniebla, ¿cómo va a estar con Dios? ¿Cómo va a esperar la bendición de Dios? Es imposible, dice. Por eso, primeramente, ¿sí? Ser santo, dice santos. Santos, ¿qué quiere decir? No tener ningún pecado en nuestro corazón. Eso está pidiendo, eso está hablando la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Entendieron, hermano, verdad? ¿No? La voluntad de Dios, ¿qué es? Ser santos. Una pregunta. ¿Ustedes santos, hermanos? ¿Ustedes santos? ¿Usted no miente? ¿Usted no adultera? ¿Usted no roba? ¿Cómo puede ser santo, hermanos? Contradice la Biblia, hermano. Siendo un hombre sucio, ¿cómo puede ser santo, hermano? Es imposible. Sigue cometiendo, sigue haciendo maldad. ¿Cómo puede ser santo? Pero la voluntad de Dios es
debe ser santos. No es santo, no puede entrar al cielo. Eso está hablando. Por eso mucha gente intenta, esfuerza. Quiero ser santos, quiero ser justo, quiero ser limpio, quiero ser como santos, limpios. No voy a mentir, voy a ser buena persona, voy a ayudar. Intenta, esfuerza. Pero ¿quién puede ser santo, hermanos? Esta mañana, nadie. Nadie puede ser santo. ¿En qué manera puede cumplir la voluntad de Dios? Es imposible. Esta mañana, primeramente conociendo la voluntad de Dios, debe reconocer. ¿Qué debe reconocer? Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, ser santos. Pero Dios, yo no puedo, soy sucio, soy adúltero, fornicar, ¿verdad? ¿No? Fornicarios, adúlteros, ladrón, mentiroso, sucios. No puedo ser jamás. Tenga misericordia de mí, ayúdeme, ¿verdad? ¿No? Ayúdeme. Así debe hacer, hermanos. Cuando yo no puedo hacer, va a acercarse, va a buscar. ¿A quién va a buscar? ¿A quién va a buscar? A Dios. Ahí va a encontrar la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por eso Dios ya sabe. Ustedes sucios, ustedes pecadores, que ya mintieron, ya adulteraron, ya fornicaron. Luego usted vida, ¿verdad? Tan sucios. Aunque nadie habla, ¿verdad? ¿No? Nadie habla. Con saco, corbata, domingo en la mano, la Biblia. Dios le bendiga. Aquí está mi ofrenda, mi diezmo. ¿Quién va a decir? Adulteró, fornicario, sucio, animal, peor que animal. ¿Quién va a decir así? Nadie. Pero Dios ya sabe nuestra vida verdadera. ¿Verdad, hermano? Ya sabe. ¿Quién puede ser? Santos. Entonces, buscando recién. Dios no puedo, ¿verdad? ¿No? Soy sucio. Soy adúltero. Soy fornicario. Soy mentiroso. Soy digno de entrar al infierno. Ayúdeme. Yo no puedo mantener. Yo va a destruir todo. Mi vida, mi hogar, mi matrimonio. Ayúdeme. Ayúdeme. Cuando así se acerca, ya pidiendo a Dios, Dios preparó. Jesucristo enviando en Él, ¿verdad? ¿No? Así nuestros todos pecados cargando. Ahí limpió. Luego nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Esa santificación nos ha dado. Ahí puede encontrar la voluntad de Dios. Pero mucha gente muy orgulloso, enaltecido. Satanás engañó, enaltecidos, soberbios. Yo sé, yo puedo hacer. Esta persona, difícil encontrar la voluntad de Dios. Difícil encontrar el corazón de Dios. Por eso, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Pero muy lejos del corazón de Dios. Aún tú profetizas, aún echas demonios. Tú adulteraste, fornicaste, robaron, malos, pecadores. Amén, hermanos. Pero cuando encuentra, yo no puedo, soy sucio, soy un pecador. Por favor, ayúdeme. Ahí buscando a Dios, acercándose de Dios, ahí va a encontrar la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Amén, hermanos. Así nosotros encontramos. Yo no puedo, por eso Dios envió su Hijo. Luego a través de su Hijo Jesucristo y limpió nuestros todos pecados. En el tiempo de Jesucristo, Jesucristo caminando en esas tierras, se acercaban de Jesús. ¿Quién se acercaban de Jesús? ¿Quién se acercaban de Jesús? La Biblia leyendo. San Mateo, San Marcos, San Juan.
rameras se acercan, publicanos se acercan. Soy sucio, soy adúltero, soy fornicario, soy digno de morir. No puedo ser santos, no puedo entrar al reino del cielo, de Dios, ¿cierto? Ellos se acercaron, ¿encontraron o no encontraron? Encontraron la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Pero ¿quién alejaron de Cristo? Yo estoy cumpliendo bien, estoy haciendo bien, aunque soy poco malo, pero también otra parte estoy bien, ayudando, sirviendo, ofrendando, apoyando. Ellos alejaron de Cristo. ¿Quién también se acercaron de Jesús? Los fariseos se acercaron. ¿Por qué los fariseos se acercaron de Jesús? Para criticar. Blasfemia. Contra. Por eso se acerca. Tú eres hijo de Dios. Luego ellos, hermanos, en la iglesia también. ¿Quién se acerca de la iglesia de Dios? Yo no puedo ser santos. Yo no puedo. También hay algunos también, fariseos. Fariseos, yo hago bien. Yo sé bien, pero ¿por qué se acerca de esos? Para criticar se acerca también, hermanos. Para Jesucristo. Ahí se acerca. Esta mañana, ¿sí? La voluntad de Dios. El corazón de Dios, ¿qué es, hermanos? Ser santos. Pero entre ustedes esta mañana, ustedes por su buena obra, por su propia fuerza, ¿quién puede ser santos, hermano? Nadie. Por eso nosotros, sí, pedimos a Dios, yo no puedo, ayúdeme. Ayúdeme, ¿cómo puedo ser santos? ¿Cómo puedo ser limpios, justos? ¿Cómo puedo mantener mi hogar? ¿Cómo puedo dirigir mis hijos? ¿Cómo puedo vivir mis futuros, mi vida, cierto? Ahí, pidiendo a Dios, Dios va a dar. Amén, hermano. Así nos entregó Jesucristo. Eso es la voluntad de Dios, hermanos. Ese es el corazón de Dios. Así encontrando, por Jesucristo somos salvos. Por Jesucristo somos limpios, justos. Ahora, ¿verdad, no? Dios puede estar con nosotros. Luego podemos entrar al reino de los cielos. Y otra parte también sale la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Podemos buscar, ¿no? Sí, pasando. Sale primera de Timoteo, ¿sí? Al lado, ¿cierto? Ya. Sí, primera de Timoteo. Capítulo 2. Ya 4, ¿sí? Capítulo 2, 4. Ya primera de Timoteo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 4. Ya también podemos leer juntos, hermanos. Ya la voluntad de Dios también aquí explica, ya. Juntos podemos leer 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Dios desea, primeramente, ser santos nosotros. Después de entender la salvación, el corazón de Dios. Dios también pide a nosotros. Dios tanto desea. Si fulano, hermanos, si hubiera tenido yo brazo como ustedes, yo agarraría micrófono. Jóvenes, señores, señoras, ustedes son pecadores. Usted mismo nadie puede ser santos, pero yo envié a mis hijos. Cristo murió por nuestros pecados. Todo lo que creen se acerca, conoce el corazón de Dios, será salvos. Dios predicaría, pero Dios tiene brazos, hermano. Dios tiene como Pastor Andrés Boca,
¿Tiene ya pierna? No hay, no hay. Por eso primeramente, sí, nosotros, cada uno de nosotros, entendiendo la salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? Después de ser santos, entendiendo. Después Dios, ¿qué dice aquí? Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermano. Amén, hermano. Desea tanto Dios, no solo ustedes, no solo ustedes, todos los hombres que sean salvos. Amén, hermanos. Luego, conocer, ese tener conocimiento de la verdad, hermanos. Eso es la voluntad de Dios. Eso es corazón de Dios. Pero como Satanás, como engaña, ¿verdad? ¿No? Metiendo tinieblas, oscuridades. Hace vivir lejos de la voluntad de Dios. Fuera de voluntad de Dios viviendo. Ahí tiene felicidad. Ahí tiene gozo. Satanás engañando. Pero acá esta mañana escuchando, ¿entendieron todos la voluntad de Dios, hermanos? Ya una vez más podemos leer junto. Ya, primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4. Ya, fuertemente, todos juntos vamos a leer. Ya los hermanos que están atrás también, ¿escuchan bien? Sí, pueden leer fuerte. Ya, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Ya, ¿cuál es la voluntad de Dios, el corazón de Dios? Primero, nosotros, cada uno de ustedes, nosotros ser santos. Eso, la voluntad de Dios. Ustedes ya han sido santos, hermanos. Ustedes ya recibió justificado de Dios. Ya somos justos. Sí, somos santos. Sí, no por nuestra obra, ¿verdad? ¿No? Reconociendo bien, somos malos, somos sucios, no podemos. Por eso a Dios envió su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo, a la muerte del Señor Cristo en la cruz, somos salvos. Jesucristo así perdonó, limpió nuestros todos pecados, por eso creemos. Somos salvos. Somos limpios, ahora Dios está con nosotros. También algún día, ¿sí? Llegando nuestro Señor Cristo, dejando ese cuerpos viejos, dejando esa tierra, nosotros también viviremos en el cielo con el Señor. Gracias. Luego ya después de ser santos, justos, Dios también desea. ¿Qué desea, hermanos? Como primera de Timoteo 2:4. ¿Qué desea Dios? Todos hombres sean salvos. Que tenga conocimiento la verdad. Pero según ese corazón de Dios, nosotros buscamos en qué manera más gente, más persona que sea salvo, que escuche este evangelio. Una manera seminario bíblico, una manera Faith World. Otra manera IYF, otra manera es danza, otra manera es CLF. Toda la manera es. ¿Por qué nosotros hacemos? Que sean salvos, que sea como nosotros. Que entienda esa verdad, hermano, ¿cierto? Pues algunos jóvenes armando ¿cómo dices? El farol, dice farol, ¿no? O algunos jóvenes y faroles, por la voluntad de Dios que sea salvos. Alguien venga, abra su corazón. Algunos en su mano escoba limpiando. Algunos en su mano trapo limpiando silla. Algunos sea agarrando micrófono. Algunos sea sus cuerpos bienvenidos. Algunos sea abriendo la Biblia, predicando. Cada uno, ¿sí? Como por la voluntad de Dios, por el corazón de Dios, nosotros
hacemos mientras viviendo por la voluntad de Dios. ¿Va a entrar, no va a entrar al cielo? Va a entrar. Dios va a bendecir, no va a bendecir, hermanos. Va a bendecir. Ese tiempo nosotros también estamos comprando terreno, ¿no? Cerca del terminal de bus. Sí, aunque poco tarda, pero si sea la voluntad de Dios, Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, hermanos. En esa obra de Dios también, los hermanos ofrenda, diezmo. Algunos hermanos por ofrenda, por diezmo, o algunos hermanos también área de jurídica. Por todo, diferente manera, nosotros servimos. Pero por la voluntad de Dios, todo lo que hacemos, nosotros por el Evangelio. Entonces Dios en nuestra vida sí o sí va a bendecir. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Orando terminamos esta mañana. Sí, cerrando los ojos, sí, por favor, no pueden sí, quedarse. Sí, más voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos. Por la voluntad de Dios es ser santos. Por esta voluntad de Dios nosotros esforzamos, intentamos, tomamos muchas veces nuestras decisiones. No voy a hacer malas cosas, no voy a mentir, no voy a dañar, no voy a odiar. Hay muchas veces nosotros, si otra vez esforzamos, pero esta mañana escuchando, no podemos ser santos por nuestra manera, Dios. Por eso Dios enviando su Hijo es Cristo, preparó en la cruz. En la cruz muriendo es Cristo, ahí perdonó, pagó, limpió nuestros todos pecados, para que nosotros seamos limpios, santos, justos. Todo lo que aceptan a nuestro Señor Cristo, todo lo que creen por la fe en la muerte del Señor Cristo limpió nuestros todos pecados, sean salvos, sean hijos de Dios, Dios Padre. Pero esta mañana escuchando, no solamente ser santo nosotros nomás, sino también todos los hombres desean Dios que sean salvos. Tenga ese conocimiento, esa verdad, el Evangelio, Dios Padre, todo nuestro trabajo, todo lo que estamos realizando en la iglesia, eso es por el Evangelio. Dios va a bendecir, Dios va a guiar, Dios va a proteger. Bendice nuestro país Bolivia. Ahora está avanzando, mejorando. También nuestra ciudad La Paz, los hermanos de la ciudad de La Paz. Dios bendice, use, deseamos que sea pastores, sea evangelistas, sea ancianos, diáconos, seminaristas, obreros de Dios, siervo de Dios, que cumpla esa voluntad de Dios. Dios va a guiar, Dios va a bendecir. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, luego esta mañana hay nombramiento de diácono, hermanos. Entonces el presentador nos va a dirigir. Sí, muy buenos. Realmente Dios nos permite este tiempo para estar agradecidos con nuestro Señor. Y realmente Dios está trabajando día en día. Por eso es muy necesario tener la palabra en nuestros corazones. Sí, como pastor nos indicaba, el día de hoy tenemos el nombramiento de diáconos de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Y vamos a llamar primeramente a hermano Wilber Ríos en el nombramiento de diáconos. Y dice así, ¿no? El certificado. El nombramiento de diáconos, diácono Wilber Ríos Quiroga, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hermano Wilber Ríos ha sido establecido y nombrado como diácono de acuerdo a la voluntad del Señor, teniendo a fin de
de cubrir todo el mundo con el Evangelio. Nosotros deseamos que el Señor levante el talento a su amado siervo para que él pueda llevar el trabajo del Evangelio que el Señor Jesucristo le ha entregado. Nombramiento por la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, 8 de febrero del 2026. ¿Sí? Así también llamamos a hermano Jacinto Yucra Mamani, el cual de la misma manera va a recibir certificado como diácono. Hermano Jacinto Yucra Mamani. Puede pasar, por favor. De igual manera, también llamamos a hermano Gregorio Cari Quispe, el cual va a recibir el nombramiento como diácono. Adelante, por favor. Así también tenemos las nuevas diaconisas que Dios nos permite. Hermana Juana Hilda Mancilla Mamani, la cual puede pasar al frente, por favor. Sí, gracias a Dios que nos permite este servicio de los hermanos diaconistas. Vamos a invitar a la hermana Rosa Eulalia Maldonado Ramírez, por favor. De la misma manera vamos a invitar a hermana Silvia Kisbert Manzón para pasar al frente, por favor. My grandmother sent me hand-woven socks and a scarf. They would always come with a Christmas card that had her heart written all over it. Every time I read it, her love would leap from the card. Dios permite el servicio de esta manera. También llamamos a hermana Olga López Zavala, que también pueda pasar al frente, por favor. Sí, muchas felicidades. Realmente Dios nos permite el servicio de los nuevos diáconos, diaconisas, que realmente estarán al servicio del Evangelio en este tiempo. Sí, un rato voy a hablar, ¿no? Que los que han nombrado los diáconos es más mejor que nosotros, no es así, hermano. Como esta mañana escuchamos, ¿no? La palabra. Primeramente ellos se unieron con la voluntad de Dios. Tal vez ven, ¿no? Mucho defectuoso ellos. Frágil, tal vez más peor que nosotros, tal vez algunos mira, pero Dios mira sus corazones, primeramente uniendo con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, caminando junto con Dios, con la iglesia. Siempre apoyaba a la iglesia,
Siempre donde iglesia avanza, ahí estaba. ¿Sí? Por eso Dios esta mañana ha bendecido en su vida. Creo su hogar, su familia, su salud, sus hijos. Como así sirviendo con el corazón del Señor. ¿Por qué Dios no va a bendecir? Y todos los hermanos que deseamos también, que sea, ¿verdad? ¿No? Como los diáconos, uniendo con la voluntad de Dios, juntos con Dios, con la iglesia, con siervos. Entonces, esta mañana hasta aquí terminamos, ¿no? Nombramiento de diácono. Ahora el presentador va a dar el anuncio.